Un hombre y un caballo habían desarrollado un fuerte vínculo a lo largo de los años, lo que hizo el caballo al final, en los últimos momentos de su amigo, rompió el corazón de todos los presentes. Carlos era un hombre mayor y también el dueño de un establo. Quería y cuidaba mucho a todos sus caballos. Sin embargo, en medio de todos los caballos que Carlos cuidaba, había uno que se destacaba de manera especial. Este magnífico ejemplar era un caballo de color marrón, cuya nobleza y carácter habían traspasado la barrera de lo común para forjar una conexión profunda con Carlos. Entre todos los corceles, este carismático equino llevaba el nombre de Tito, un nombre que resonaba en el corazón de Carlos cada vez que lo pronunciaba. Desde el momento en que Carlos conoció a Tito, supo que había algo mágico en él. Aunque no podría explicar la razón, sentía que el caballo y él estaban destinados a cruzar sus caminos. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. La amistad entrañable entre Carlos y Tito tuvo sus raíces hace ya bastante tiempo, en una noche serena que se convertiría en un día especial. Carlos descansaba plácidamente, entregado al dulce sueño, cuando repentinamente fue despertado por unos ruidos inusuales que provenían del establo. Intrigado y preocupado por el bienestar de sus preciados caballos, se apresuró a salir en búsqueda de respuestas, ya que temía que fuera un posible ladrón. Al adentrarse en el establo, el panorama que se desplegó ante sus ojos lo dejó asombrado. Una yegua, bastante grande de color marrón, con una mirada enojada y agresiva, se alzaba erguida en una posición que parecía desafiar al mundo entero. Junto a ella, en un rincón apartado, se encontraba Tito, el recién nacido, con una expresión entristecida que atravesaba el alma de Carlos. En ese momento, un sentimiento de compasión invadió su corazón, al percatarse de que algo no andaba bien entre la yegua y su pequeño potro. Carlos había tenido enfrentamientos previos con la yegua y su potro Tito. A pesar de ser madre e hijo, la yegua parecía no aceptar a Tito del todo. Siempre lo excluía o mostraba cierta hostilidad hacia él. Esto preocupaba a Carlos, ya que no veía una reconciliación posible entre ellos. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, decidió que era mejor que Tito pasara esa noche en su compañía. Con un gesto de compasión y preocupación, Carlos llevó a Tito a su casa. Era consciente de que el joven potro necesitaba cariño y protección. Él estaba dispuesto a ofrecérselo. Le preparó un lugar cómodo y seguro para descansar, donde Tito pudiera sentirse acogido y protegido. Carlos alimentó personalmente a Tito, asegurándose de que recibiera todo el cuidado y la atención que merecía. Mientras le daba de comer, observaba a Tito con ternura, sintiendo un profundo deseo de brindarle el afecto que quizás había estado anhelando desde su nacimiento. El caso de Tito resonaba profundamente en el corazón de Carlos, trayendo a la superficie recuerdos dolorosos de su propia infancia. En aquellos tiempos, Carlos había enfrentado dificultades con sus padres, quienes no lo trataban con el amor y el cuidado que él merecía. Tito encontró en Carlos un hogar fuera del establo, un refugio donde se sentía protegido y amado. A pesar de que Carlos tenía la costumbre de no dejar que los caballos entraran a su casa, decidió hacer una excepción para Tito. El joven potro se convirtió en un huésped bienvenido, y con el tiempo, la línea que separaba el establo de la casa comenzó a difuminarse. Con cada día que pasaba, Tito mostraba cada vez menos interés en el establo y prefería pasar más tiempo en la compañía de Carlos, en su acogedora morada. La amistad entre ellos se fortalecía y Tito encontró en Carlos el compañero que siempre había anhelado. Carlos, por su parte, también se encariñó profundamente con Tito. La relación que tenía con él era diferente a la que mantenía con el resto de los caballos en su establo. Había algo especial en la forma en que Tito lo miraba, con ojos llenos de confianza y afecto, como si supiera que Carlos había sido su salvador y amigo en momentos difíciles. A lo largo de los años, el tiempo había dejado su huella en Tito, transformándolo en un pequeño y frágil potro en un imponente y majestuoso caballo. Carlos había sido testigo del crecimiento y desarrollo de Tito, viendo cómo el joven potro se convertía en un ser magnífico y poderoso.
A pesar de algo inevitable, de tener que venderlo en algún momento, Carlos no quería adelantarse a ese día y prefería disfrutar cada momento que pasaba junto a su amigo de 4 patas. Un día, cuando el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, Carlos experimentó un dolor agudo en el pecho que lo hizo toser de manera persistente. A pesar de ser un hombre anciano, había demostrado una fuerza inquebrantable y una convicción inigualable a lo largo de su vida. Sin embargo, en esta ocasión no pudo evitar preocuparse por la intensidad del malestar que sentía. A pesar de su naturaleza decidida, Carlos reconoció la importancia de cuidar su salud y tomar medidas inmediatas. Sin perder tiempo, subió a su confiable camioneta y se dirigió apresuradamente al hospital más cercano. El camino hacia el hospital se sintió más largo de lo habitual. Mientras Carlos lidiaba con una mezcla de ansiedad y esperanza, sabía que los problemas de salud eran comunes a su edad, pero también tenía en claro que no debía subestimar ninguna señal que su cuerpo le enviara. Finalmente llegó al hospital y fue recibido por el personal médico con amabilidad y diligencia. Carlos describió detalladamente sus síntomas y antecedentes médicos. Los médicos realizaron una serie de pruebas y exámenes para determinar la causa del dolor en el pecho y la tos persistente. Aunque la espera se sintió interminable, Carlos permaneció sereno y decidió enfrentar cualquier resultado que recibiera. Finalmente, los resultados llegaron y los médicos le explicaron que el dolor en el pecho y la tos eran síntomas de una infección respiratoria que requería tratamiento, pero aún así era una enfermedad muy peligrosa. Carlos comprendió la gravedad del asunto y luego de cumplir con los requerimientos médicos necesarios, regresó al establo, el lugar que siempre le había brindado consuelo y calma. La compañía de sus amados caballos le proporcionaba un alivio temporal, pero el dolor y la tos persistían, aumentando en intensidad cada día que pasaba. Aún así, Carlos se mantenía fuerte, resistiendo con valentía cada síntoma que aquejaba a su cuerpo. Con el correr del tiempo, el malestar se hizo más abrumador y Carlos se vio obligado a pasar más tiempo en cama debido a la debilidad que experimentaba. A pesar de su naturaleza resiliente, el cuerpo del anciano luchaba contra una batalla que parecía cada vez más difícil de vencer. Sin embargo, su espíritu incansable se negaba a ceder ante la adversidad. Una mañana, la tos incesante lo atacó con tal intensidad que Carlos perdió el equilibrio y cayó desmayado al suelo. Por suerte, uno de sus sobrinos, quien estaba ayudando en el establo con los caballos, escuchó el estruendo y corrió rápidamente hacia la casa. Al encontrar a su tío en el suelo, el sobrino actuó con mucha preocupación y miedo. Llamó de inmediato a una ambulancia y proporcionó los primeros auxilios necesarios hasta que llegara la ayuda médica. Los minutos que transcurrieron mientras esperaban la llegada de los paramédicos se sintieron como una eternidad. Pero el sobrino se mantuvo junto a Carlos, sosteniendo su mano con afecto y preocupación. Finalmente los paramédicos llegaron y atendieron a Carlos con profesionalismo y diligencia. Lo estabilizaron y lo trasladaron al hospital para recibir atención médica especializada. El establo quedó en silencio y la ausencia de Carlos fue notable para sus amados caballos, quienes parecían percibir la tristeza y la incertidumbre que se cernía sobre el lugar. En el hospital, Carlos recibió los cuidados y tratamientos necesarios para lidiar con su condición de salud. Aunque enfrentaba momentos difíciles y dolorosos, su espíritu inquebrantable se mantenía firme y luchaba por recuperarse con la misma tenacidad que había mostrado en toda su vida. Carlos, con una sabiduría adquirida a lo largo de una vida repleta de experiencias, escuchó atentamente al médico mientras éste le entregaba la dolorosa verdad. Ya no le quedaban muchos días en este mundo. A pesar de la noticia, Carlos sorprendió al médico con su serenidad y aceptación de la realidad que se cernía sobre él. En lugar de sumirse en tristeza o melancolía, Carlos eligió abrazar sus últimos días con una profunda gratitud por todo lo que había logrado en su vida. A medida que reflexionaba sobre su vida, una sonrisa se dibujó en los labios de Carlos al recordar cómo había alcanzado uno de sus sueños más anhelados: criar caballos y establecer el establo que había sido su hogar durante tantos años. Cada recuerdo de un potro naciendo y creciendo bajo su cuidado lo llenaba de una alegría que trascendía las palabras.
En esos entrañables recuerdos que llenaban los pensamientos de Carlos, también afloró el cálido recuerdo de Tito, el caballo que había marcado su corazón de una forma especial. Determinado a vivir sus últimos días rodeado de todo aquello que amaba, Carlos tomó una valiente decisión. Quería pasar sus últimos momentos en su hogar, rodeado de sus seres queridos y de los caballos que tanto había cuidado y protegido a lo largo de los años, especialmente a Tito. Al compartir su deseo con los médicos y el personal de atención médica, se enfrentó inicialmente a la negativa de dejar el hospital, ya que los tratamientos y medicamentos continuaban siendo vitales para su bienestar. Sin embargo, la fuerza y la convicción en sus ojos dejaron claro que, en esta etapa de su vida, era él quien debía decidir cómo quería pasar sus últimos días. La noticia de su firme determinación llegó rápidamente a oídos del personal médico, y su capacidad para conmover corazones no tuvo límites. Pronto, los médicos y el personal hospitalario comenzaron a comprender la importancia de honrar el deseo de Carlos y asegurar que sus últimos días fueran los más significativos posibles. Lo llevaron en una ambulancia hasta su casa, donde el cálido abrazo del hogar lo recibió con un cómodo refugio. Aunque la condición de Carlos aún lo mantenía inmovilizado, su familia se aseguró de que se sintiera acompañado y protegido mientras lo transportaban en la camilla. El recorrido por el establo fue un viaje lleno de emociones y recuerdos. A medida que avanzaban, Carlos pudo revivir cada rincón del lugar que había sido su hogar durante tantos años. Cada pajar, cada caja de heno, cada rincón desgastado por el tiempo llevaba impregnada la esencia de su vida, y su corazón se llenó de gratitud por todos esos momentos compartidos con sus amigos caballos. A lo largo del recorrido, algunos de los caballos se mostraban indiferentes, concentrados en sus quehaceres diarios, mientras que otros se acercaban con miradas curiosas, como si pudieran sentir la presencia especial de Carlos. A pesar de las diferentes reacciones, él los observaba con una sonrisa en el rostro, consciente de que cada uno tenía su personalidad única. Tito, fiel compañero, permanecía a cada instante junto a la familia de Carlos y a él. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda que parecía comprender la situación. Carlos, con esfuerzo y ternura, acariciaba el pelaje de su querido amigo equino, buscando calmarlo mientras enfrentaba sus propios temores. En un instante la tos de Carlos se volvió más intensa, un recordatorio implacable de la fragilidad de la vida. Su cuerpo, debilitado por el paso de los años, luchaba por mantenerse firme. Tito, sin dejar de mirarlo, se mantuvo a su lado como si supiera que esos momentos eran cruciales y necesitara brindarle todo su apoyo y cariño. La familia de Carlos, con lágrimas en los ojos y los corazones encogidos por la angustia, rodeaba su cama, ofreciendo todo el amor y el consuelo que podían. Cada uno compartía sus más profundos deseos de que este momento fuera menos doloroso para él, pero sabían que el destino era inevitable y que pronto tendría que enfrentar una dolorosa despedida. A medida que los minutos pasaban, Carlos parecía sumergirse en un estado de paz interior. Aunque su cuerpo daba señales de debilidad, su alma irradiaba una fuerza interna, como si estuviera preparado para el próximo capítulo de su existencia. Aprovechó cada aliento para expresar su amor y gratitud hacia su familia y hacia su leal compañero Tito. Tito, con su mirada llena de tristeza y nerviosismo, se mantuvo apegado al lado de su querido amigo Carlos en sus últimos momentos. El caballo parecía comprender la gravedad de la situación y su lealtad incondicional hacia el hombre que lo había cuidado y amado durante tantos años se manifestaba en cada gesto. Aunque Carlos se encontraba debilitado por la enfermedad, encontró fuerzas para tender su mano hacia Tito y acariciar su nariz. El roce suave entre la mano temblorosa de Carlos y la tibia nariz del caballo transmitía una conexión profunda y un lazo que trascendía las palabras. Fue en un momento de calma y ternura entre dos amigos que sabían que pronto se despedirían. Sin embargo, la debilidad de Carlos era evidente y pronto tuvo que bajar su mano debido a la falta de fuerza. El corazón de todos los presentes se llenó de tristeza al ver a su amado amigo luchando contra la enfermedad. Pero Tito también parecía sentir la angustia en el ambiente. Conmovido por el gesto de cariño de su amigo humano, Tito
decidió tomar la iniciativa. El caballo, de manera sorprendente y emotiva, se acercó aún más a Carlos y volvió a colocar su nariz delicadamente sobre la mano temblorosa del hombre. Era como si Tito suplicara con su mirada y su suave roce que Carlos no lo abandonara, que se quedara con él un poco más. En ese momento, las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de los presentes, ya que podían sentir la intensidad de la conexión entre estos dos seres tan especiales. Carlos, a pesar de su debilitamiento, sonrió con cariño al ver el gesto de su fiel amigo. Se sentía conmovido por la muestra de afecto y lealtad que Tito le estaba brindando. En ese instante, Carlos encontró consuelo con el hecho de que, aunque su tiempo en este mundo estaba llegando a su fin, el amor que compartió con Tito perduraría en el corazón del caballo. La habitación se llenó de un silencio cargado de emociones, mientras Tito continuaba manteniendo su cercanía a Carlos, como si quisiera estar allí para él hasta el último suspiro. Era un momento de profunda conexión entre dos almas que habían compartido tanto en la vida y que ahora se preparaban para enfrentar la despedida. Finalmente, después de una vida plena y llena de amor, Carlos dejó este mundo. Antes de partir, tuvo la oportunidad de despedirse con cariño de su amada familia y por supuesto de su leal amigo Tito, quien estaba destrozado por la pérdida de su compañero humano. La habitación se llenó de un profundo silencio mientras todos lloraban la partida de un hombre excepcional y amado por todos. Entre las personas más cercanas a Carlos, su sobrino, John, se destacó por el vínculo especial que compartía con él. John había sido testigo de la estrecha relación entre su tío y Tito, y al ver a su fiel amigo caballo tan afligido, tomó la decisión de mantener la promesa que había hecho a Carlos. Se comprometió a cuidar del establo y de todos los caballos que él tanto amó, manteniendo viva su memoria y legado. Los días que siguieron a la partida de Carlos fueron difíciles para todos, especialmente para Tito, quien se aferraba a la esperanza de verlo regresar. John, con un corazón compasivo y una dedicación admirable, dedicó tiempo y cariño para consolar al caballo en el duelo. Pasaba horas con él, brindándole compañía y aliento en cada momento de tristeza, lo cual ayudó a Tito a superar poco a poco la pérdida. El tiempo pasó y Tito pudo superar la pérdida de su mejor amigo, pero jamás olvidaría a Carlos y todos los momentos con él. Esta historia se desarrolla en otra parte del mundo. Allí, una inusual y poderosa precipitación azotó la tierra, transformando todo el área en un peligroso campo de barro. El clima inestable dejó ríos desbordados y terrenos embarrados que amenazaban con convertirse en una trampa mortal para cualquiera que cayera allí. En medio de este caos natural, un caballo salvaje procedente del frondoso bosque cercano se aventuró a cruzar la tierra en búsqueda de refugio. Desafortunadamente, sus pasos lo llevaron hacia un agujero oculto y fangoso que resultó ser su perdición. Sin darse cuenta, el caballo pisó sobre el barro inestable y en un instante quedó atrapado sin poder liberarse. La desesperación inundó el alma del caballo mientras luchaba por liberarse de la trampa que la aprisionaba. Sus poderosas patas pateaban el barro en un intento desesperado de escapar, pero cuanto más luchaba, más se hundía en el fango traicionero. El caballo sentía como la tierra lo atrapaba con una fuerza implacable y sus relinchos de angustia resonaban en medio de la naturaleza hostil. La desesperación se apoderaba cada vez más del caballo mientras sus patas seguían atrapadas en el espeso barro y su dificultad para respirar se intensificaba. A pesar de sus esfuerzos agotadores, la lucha por liberarse parecía cada vez más inútil. El tiempo pasaba rápidamente y mientras el sol se ocultaba en el horizonte, la oscuridad amenazaba con engullirlo por completo. Con el correr de las horas, el caballo sintió como la esperanza comenzaba a desvanecerse lentamente. La inmensidad del peligro que enfrentaba se volvía más abrumadora a medida que la noche avanzaba y la posibilidad de ser rescatado disminuía considerablemente. En medio de la soledad y el silencio del anochecer, probablemente nadie lo salvaría. Sin embargo, pasó algo inesperado. Justo en ese momento, mientras el caballo se encontraba atrapado y preocupado por su situación,
Divisó en la distancia a un hombre que se acercaba con paso decidido. El hombre, un adulto llamado Mike, era un granjero con su propio terreno bastante cercano a la zona. Su trabajo y pasión estaban estrechamente ligados al mundo de los caballos, lo que lo hacía un experto conocedor de estos majestuosos animales. El caballo, a pesar de su agotamiento y temor, no pudo evitar sentir una pequeña chispa de esperanza al ver a Mike acercarse. Aunque no se conocían, sus instintos le decían que este hombre podía ser su salvador en ese momento de angustia. Mike, un hombre trabajador y dedicado, se encontraba en el bosque realizando su labor de talar árboles para llevar a su granja. La brisa fresca del bosque y los sonidos de la naturaleza lo reconfortaban mientras llevaba a cabo su tarea. De repente, sus oídos captaron un sonido inusual que se deslizaba entre los árboles, una mezcla de quejidos y relinchos que llamó su atención. Intrigado por el misterioso ruido, Mike decidió seguir el sonido y adentrarse más en el bosque. Siguió el eco, dejándose guiar por la intuición hasta que finalmente llegó al lugar donde se encontraba el majestuoso caballo, luchando desesperadamente por liberarse de la trampa del fango. En un principio, Mike no comprendió completamente la gravedad de la situación. Pensó que quizás el caballo solo había tropezado y se había atascado momentáneamente. Sin embargo, al observar más de cerca, se dio cuenta de que la situación era mucho más complicada y peligrosa para el noble corcel. El caballo, con sus patas atrapadas en el barro espeso, luchaba con todas sus fuerzas para intentar liberarse. Cada movimiento era un esfuerzo desesperado y el cansancio y la dificultad para respirar se hacían cada vez más evidentes. El corazón de Mike se encogió al presenciar la desesperación en los ojos del animal y supo que no podía quedarse de brazos cruzados. Sin dudarlo, Mike se aproximó con cautela al caballo. Sabía que debía actuar con rapidez y destreza para ayudar al animal en apuros. Su experiencia en el trabajo con caballos le enseñó a mantener la calma en situaciones críticas, y esta vez no sería la excepción. Mike, con la respiración agitada por la prisa, llegó a su casa en búsqueda de varias cuerdas adicionales que pudieran ayudarlo a liberar al pobre caballo atrapado en el barro. Sabía que cada segundo contaba y no podía permitirse perder más tiempo. En su mente solo existía la determinación de salvar al noble corcel que necesitaba su ayuda desesperadamente. Con todas las cuerdas en mano, Mike regresó al lugar donde el caballo aún luchaba por liberarse. Sin embargo, se dio cuenta de que su esfuerzo solitario no eran suficientes para mover al tan pesado animal. Aunque su determinación no flaqueó, comprendió que necesitaba más manos y fuerzas para realizar el rescate. Sin perder un solo segundo, Mike decidió darle un poco de hierba al caballo con la esperanza de calmarlo un poco y ganar su confianza. Mientras el caballo masticaba la hierba con apetito, Mike se apresuró a su auto y se dirigió rápidamente hacia su hogar en búsqueda de ayuda. Al llegar a su casa, reunió a varios familiares y amigos que vivían cerca de él. Les explicó la situación con urgencia y todos se mostraron dispuestos a brindar su apoyo en el rescate del caballo. Volvieron al lugar armados con más cuerdas y decididos a trabajar juntos para liberar al noble animal. La luna comenzaba a asomarse en el cielo nocturno, iluminando la escena y dándoles la sensación de que el tiempo se agotaba rápidamente. Sin embargo, el grupo no se dejó intimidar por la oscuridad, pues estaban impulsados por la compasión y la determinación de ayudar al indefenso caballo. Con cuidado y coordinación, cada persona involucrada en el rescate tomó una posición estratégica alrededor del caballo. Todos se concentraron en su tarea, sin importar el barro que ensuciaban sus ropas o el cansancio que empezaba a hacerse presente. Ellos solo tenían en mente salvar al caballo. Mike lideró la operación, instruyendo a sus familiares y amigos sobre cómo usar las cuerdas de manera eficiente. Juntos aplicaron la fuerza necesaria para levantar al caballo y liberar sus patas del fango espeso que lo había mantenido atrapado por tanto tiempo. El caballo, aunque al principio estaba asustado y desconfiado, pareció percibir la intención amable y solidaria del grupo. Poco a poco el animal empezó a relajarse, comprendiendo que aquellos extraños estaban allí para ayudarlo y no para causarle daño. En un inicio,
El grupo había intentado liberar al caballo con su propia fuerza, pero pronto se dieron cuenta de que el animal estaba demasiado atrapado en el barro y su peso les impedía tener éxito. Fue en ese momento que Mike propuso la arriesgada pero ingeniosa idea de utilizar los autos para ayudar en la tarea, atando al caballo de la parte trasera de los vehículos. Con la estrategia en marcha, los motores de los vehículos rugieron mientras avanzaban lentamente, manteniendo una tensión constante en las cuerdas. Todos estaban enfocados y coordinados, asegurándose de avanzar con cuidado para evitar lastimar al caballo en el proceso. El caballo, por su parte, parecía luchar contra la desesperación que lo embargaba. Sus ojos reflejaban temor y agotamiento, pero también había una chispa de esperanza al ver que aquellos humanos no lo habían abandonado en su hora más difícil. Fue una batalla lenta y agotadora, pero poco a poco el caballo comenzó a ceder. Sus patas, antes atrapadas en el lodo, empezaron a moverse, liberándose poco a poco de su encierro. Mike y el grupo estaban emocionados al ver que su plan estaba funcionando, pero también sabían que no podían bajar la guardia. Finalmente el majestuoso corcel logró deshacerse por completo del barro que lo aprisionaba. Con un último esfuerzo salió del agujero y se puso en pie frente a sus salvadores. Todos se tomaron un momento para respirar profundamente y asimilar lo que había logrado. Lo que sucedió a continuación emocionó a todos los presentes. El majestuoso caballo, que ya estaba completamente libre del barro que lo había atrapado, miró a Mike fijamente con sus grandes ojos llenos de gratitud. Parecía como si comprendiera que aquel hombre había sido su salvador en ese momento de angustia. Con movimientos pausados pero decididos, el corcel se acercó a Mike y apoyó su imponente cabeza en el pecho del hombre. Mike se quedó perplejo, sintiendo la cálida presión del caballo y el latir del corazón del animal, como si ambos estuvieran conectados de alguna manera inexplicable. Las emociones agolparon en el pecho de Mike: el orgullo por haber logrado el rescate exitoso, la alegría de haber ayudado a aquel magnífico ser y la sorpresa de experimentar un momento de comunión con un animal tan majestuoso. Era como si el caballo supiera que tenía que agradecerle de alguna forma, y esa muestra de afecto dejó una huella imborrable en el corazón de Mike. El equipo de rescatistas que había ayudado a liberar al caballo también se conmovió profundamente al presenciar esa escena. Después de ese momento de intensa conexión, el caballo pareció expresar su gratitud una vez más con una mirada profunda y significativa antes de apartarse de Mike. Entonces, sin mirar atrás, el corcel se alejó trotando. Si te ha gustado esta conmovedora historia, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita para ver más videos como este. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.